Buenas tardes, mi nombre es Zaira Rodríguez y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el sincretismo. Está enmarcada dentro de las prácticas del ocultismo, de las artimañas del diablo. Dios en su palabra, en primera de Corintios 6:12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Hay cosas que aparentan ser buenas, pero al final terminan perjudicando. Sincretismo es un término empleado en antropología cultural y en estudio en religión comparada para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. También se utiliza en alusión a la cultura o la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. Etimológicamente, la palabra sincretismo proviene del griego sincretismo, que a su vez está compuesto por sin, que significa con, criti, que significa cretense, e ismo, que significa doctrina, que vemos presente en sinestesia, simbiosis o idiosincrasias, unido a un vocablo que puede derivar del gentilicio cretense, para lo que nos apoyamos en la referencia histórica que comenta Plutarco en el capítulo del amor fraternal en sus moralidades, que nos dice que los cretenses dejaban a un lado sus diferencias internas en periodos de guerra. Sincretismo religioso es el proceso de sincretización religiosa. Debe desarrollarse a la manera de una simbiosis en la que los dos cultos se mantengan, pero esta simbiosis no se debe entender como la consecución de la cohabitación de las tradiciones implicadas. La simbiosis puede dar lugar al nacimiento de una nueva identidad cultural única, incluso manteniendo los dos cultos distintos. Para entender su profundidad, debemos distinguir previamente entre la experiencia religiosa y la experiencia cultural. La ornamentación de la tradición debe reconocerse como ornamentación. Debe entenderse que la esencia no se encuentra en la forma del rito, sino en su significación, sin confundir la significación con el significado del culto. Amén. Hola, mi nombre es Yendira Laya y en esta oportunidad estoy por acá para dar continuidad a lo que mi compañera Zaira expuso en la primera parte de este video, que es lo que es el sincretismo y sus orígenes. Me corresponde señalarles, exponerles la parte práctica. Fíjense que dentro de nuestras iglesias entra de manera muy espontánea frente a lo que presentamos como adoración al Señor. Por lo tanto, es necesario velar, estar sobrios para no cometer ningún tipo de práctica aborrecible a nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartirles una palabra que está en Colosenses 2:8. Mire que nadie nos haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. El ejemplo con el cual he tenido experiencia, el cual he podido observar en algunas congregaciones cristianas evangélicas, es frente a algunos eventos que ellos organizan llamados retiros espirituales. En una oportunidad estuve como visitante en una localidad donde se estaba desarrollando este tipo de retiro que tenía que ver con sanidad y liberación. Vimos cómo una persona era expuesta o llevada por un orador delante de ellos. Estas personas eran
a través de un hilo de planteamientos, eran llevados a cerrar sus ojos y con una música muy bajita de fondo, estas personas eran invitadas a recordar eventos pasados, pero de una u otra manera llegaban a un estado de hipnosis donde sus cuerpos y sus mentes eran controladas por esta persona que estaba direccionando esta actividad. Y así sus actitudes, sus respuestas evidenciaban que estaban viviendo eventos pasados, que estaban reviviendo esos momentos por los cuales ellos mostraban tristeza, dolor, algunos reían, otros lloraban, y esta persona que estaba al frente de ellos, llevándolos en esta actividad, les pedía pues que renunciaran, que establecieran comunicación con esas personas que tenían en ese momento viviendo tal evento, a los cuales tenían que pedirles perdón, y así eran llevados hasta que eran traídos nuevamente al presente. Luego desde allí estas personas eran expuestas a otro tipo de actividad que estaba relacionada con lo vivido, ya que ellos al exponer cuáles eran sus faltas y sus carencias del pasado, les eran invitadas pues a vivirlo. Se daba el caso de personas que jamás habían vivido un cumpleaños con piñata, y entonces se les llevaba la piñata y podían vivir ese momento allí. Veíamos a señoras que eran expuestas a esa vivencia que tiene que ver con los 15 años y bailaban el vals dentro de esa actividad, ese retiro cristiano. Otros eran llevados a jugar con muñecas y carritos como niños. Y vemos que estos eventos no son necesarios dentro de nuestras iglesias para ser sanados y libertados, porque el Señor es nuestro libertador. El Señor es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio, Él es nuestra roca, Él es nuestra sanidad. Por naturaleza, Él nos acoge, Él nos dice que jamás estaremos solos, Él echa fuera todo temor que haya dentro de nosotros. Pero estas personas fueron llevadas a vivir estos eventos, y lo difícil de esto es que lo toman como verdadero, son desviados de lo que es la verdad. Dice que escudriñar la palabra es necesario para cada uno de nosotros para poder entender y comprender qué es lo que el Señor realmente quiere como adoración y cómo quiere que vivamos la palabra y la practiquemos y la llevemos a todos nuestros hermanos. La regresión que se hizo en ese momento para con estas personas, este tipo de práctica hipnótica, consiste en la manipulación de las mentes de estas personas. Son expuestos porque se les dice que la hipnosis puede relajarlos, quitarles toda ansiedad, echar fuera todo temor de ellos, que los ayude a superar esos miedos y esos rencores, esas fobias que les trae las experiencias pasadas. Sin embargo, la palabra nos expone otras cosas. Dice Romanos 6, del 12 al 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentarlos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Seamos pues diligentes en todas estas tareas y en estas obras que llevamos para con el Señor, en nuestro ánimo de alcanzar almas, porque no podemos disfrazar la verdad con la mentira, no podemos llevar una mentira disfrazada de verdad. Es imposible hacer esta comunión que Dios no acepta, esta unión que nuestro Señor aborrece. El fruto del Espíritu es dominio propio. Llevemos a las personas a depender totalmente del Señor, a ser direccionados, a tomar decisiones sabias, a depender de una manera total de la presencia del Señor en sus vidas, de lo que cada uno de ellos puede alcanzar a través de nuestro Padre Celestial. Hacer el cristianismo más aceptable, más popular,
no es la solución. No podemos traer el mundo a la iglesia, debemos sacarlo de ella. Dice el Señor que todo el que quiera venir a Él debe cruzar esa puerta que es estrecha. El camino ancho lleva a la perdición. Llevemos un evangelio sano, un evangelio que invite a las personas a una confianza total en los brazos del Señor. Él estará con nosotros cada día de nuestras vidas. Espero que la exposición sobre el sincretismo y este ejemplo expuesto les lleve a estar más alertas frente a lo que practicamos como cristianos evangélicos y la manera como desarrollamos los servicios a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.